Hablaremos esta noche de unas historias de los mitos nórdicos que ya hemos contado alguna vez, pero me parece que las hemos contado mal. Así que ahora las vamos a contar peor todavía. Cuentan que los gigantes, que vivían, como todos ustedes saben, en el Jotunheim, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores. Esto lo hacían porque los gigantes eran malos. Muy bien. Entonces, enojado, el dios Thor, uno de los dioses del Asgard, decidió ir hasta Jotunheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más civil. Thor era el del martillo, un dios bastante pesado, ¿no? Se hizo acompañar por Loki, que era un dios travieso, un poco malevolente, irresponsable siempre, y lo acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. Loki no siempre era malo, pero era un tipo difícil. En medio del recorrido se les agregó un tal Thialfi, un muchacho muy hábil que era hijo de campesinos, pero estaba dotado de una gran inteligencia. Entonces ahí lo tenía usted, a Thor el forzudo, el del martillo, a Loki, una especie de sinvergüenza, y a un muchachito llamado Thialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida que estaba envuelta en niebla, y se presentaron ante el rey de los gigantes, Utgard. Bueno, Utgard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes eran enemigos ancestrales de los dioses del Asgard y se solazaban jorobando a los dioses. Y una de las maneras de jorobarlo era hacerles este chiste: fingirse sorprendidos por el exiguo tamaño de los visitantes, de los dioses. Cada vez que veían un dios, yo, pero qué chiquito que es usted, ¿no? Por lo demás, el gigante Utgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer aquellos ñatos, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. Entonces empezó, tal como veremos, una especie de ronda de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, en aquellas competencias, los gigantes debían dejar de perturbar a los dioses y a los mortales con sus vientos fríos, sus heladas, sus selliscas y sus malos chistes. Loki, que había ayunado, incluso más de lo que él mismo hubiera deseado, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién comía más. Muy bien, el rey Utgard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a un compañero suyo llamado Logi, solo para perturbar, sí, en el otro. Y ordenó que comenzaran la disputa gastronómica. Loki, el dios del Asgard, y Logi, que era el cocinero de Utgard, el gigante. Muy bien, debían avanzar sobre la mesa y devorar lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio, sin dejar una miga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro de la mesa, pero perdió, porque su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, toda su parte de la mesa. Bueno, al ver esto, Thor, indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer como el voraz cocinero, estaba seguro de que él mismo podía beber como ninguno de los que se encontrase en el palacio. Bueno, inmediatamente se llevó ante los visitantes un cuerno, un gran cuerno. Utgard declaró que en aquella región los buenos bebedores bebían de aquel cuerno y se lo vaciaban de un trago. Los que eran bebedores moderados, 2 tragos.
y los malos bebedores 3. Bueno, Thor empezó a beber, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza el líquido había bajado un poquitito nada más. Segundo y tercer intento para vaciar el cuerno fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poquito, pero el cuerno seguía casi lleno. Y Thor quedó desolado. Apareció el muchacho que los acompañaba, ¿no? Thjalfi, se ofreció para correr una carrera, porque era muy veloz, contra cualquiera. Y su contrincante fue otro gigante llamado Hugi, que le ganó por 20 cuerpos. Thor propuso entonces mostrar su fuerza en el levantamiento de pesas y lo invitaron a que alzara al gato de Utgard, el gato del gigante. Thor se ajustó el famoso cinturón Megingjord que aumentaba su fuerza. Era un cinturón que cuando te lo apretabas eras más fuerte. Entonces tiró, se forzó, pero apenas si levantó un poquito una de las patas del gato. Y el último intento por parte de Thor fue luchar contra una anciana, contra la anciana nodriza de Utgard, llamada Eli. Los gigantes dijeron que era la única oponente digna de seres tan insignificantes. Pero la prueba finalizó de modo igualmente desastroso para los dioses. Vamos, ganó la vieja. Y los dioses, apabullados, después de reconocer su derrota, fueron agasajados de un modo muy hospitalario y a la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Utgard y allí el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Utgard, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco, que había utilizado un poco de magia para ganarles, pero que era necesario hacerlo. Los derrotados se sorprendieron cuando escucharon quiénes eran verdaderamente los personajes que habían enfrentado. El cocinero Logi no era otro que el fuego mismo, la personificación del fuego. Thjalfi, el muchachito, había disputado su carrera, según Utgard, con Hugi, y Hugi era el pensamiento. No existía en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que había bebido Thor estaba conectado en realidad con el océano, y con cada trago Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero nada más que eso. El gato era en realidad la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba todo el mundo, la serpiente mundial, ¿no? Y Thor apenas la había podido mover, pero era una serpiente tan grande como el mundo. Mientras que Eli, la nodriza, era la vejez, a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertirles que no volvieran nunca más a Jotunheim, Utgard, el gigante, se desvaneció en el aire. Y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que ya no se pudo ver ni camino, ni palacio, ni nada. Entonces todos regresaron al Asgard sin haber podido darles una lección a los gigantes. Y desde luego el frío y el viento siguieron molestando a los dioses y a los mortales allá en el norte. Y así terminó esta historia, esta competencia entre los dioses del Asgard y sus enemigos, ¿no? ¿A quién podríamos dedicar esta historia, esta divertida historia? Bueno, desde luego los nórdicos, que tienen mitos muy bellos, muy poéticos, ¿no? Y también a los valientes que se atreven a pelear en condiciones desiguales, que siempre generan a uno
un sentimiento de simpatía, aunque pierdan, ¿no? Los tipos que van a jugar paradas difíciles. Bueno, hemos ido a la discoteca y le jugamos a los discotecarios que hay allí algunas apuestas, no nos fue muy bien. No. Perdimos pulseadas, concursos a quien escupe más lejos, etcétera. Y se negaron a darnos todo disco y tuvimos que poner uno nuestro. Le habíamos pedido un tema que se llama Invierno Escandinavo, que es una canción que ilustraría perfectamente esta historia, pero al final tuvimos que contentarnos con Invierno Porteño, que es el que teníamos aquí nosotros, ¿no? Es una composición de Astor Piazzolla, seguramente inspirada en el invierno escandinavo y seguramente compuesta en Oslo, en Estocolmo o en Copenhague. En este caso, el intérprete será Aquiles de Levigne, en un solo de piano. Es una composición muy bella. Lástima que no podamos escucharla en FM. Yo prefiero escuchar en FM, donde escucho todo. Pero en varios salimos por FM en varios lugares del país. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar Invierno Porteño por Aquiles de Levigne.